Bueno, muchas gracias, Miriam, por tu presentación. Gracias por la invitación también a Nacho Bernardino y Leat. La verdad que me gusta estar en estos foros así un poco multidisciplinares, porque los cardiólogos a veces somos un poco endogámicos y al final nos aburrimos un poco de hablar siempre entre nosotros. Y está bien eso que dices tú de que, oye, que somos internistas. Pues para mí está muy bien como cardióloga escuchar a Miriam. Y además es que estos pacientes VIH ya no son pacientes de la consulta VIH, es que son nuestros pacientes también, porque cada vez los vemos más en nuestra consulta, ¿no? Y de hecho voy a entrar en el tema con una introducción general sobre el papel de las pruebas de imagen en general, porque hay reglas que son válidas para cualquiera de nuestros pacientes, tengan o no infección por VIH, ¿no? Y bueno, voy a empezar con un caso. Es un caso que viene a reflejar un poco su paseo por las técnicas de imagen en cardiología. Es un caso de una chica joven, 29 años. Es una chica que fumadora, consumidora habitual de cannabis también, y que tiene historia familiar de cardiopatía isquémica precoz. Esta chica presenta un cuadro, la verdad que un poco atípico, de molestias torácicas y con mucho cortejo vegetativo, pero en forma de vómitos, diarrea. Va a su médico de familia, le hace un electro que es normal y entonces la manda para casa pensando que era un cuadro vírico y al día siguiente, por persistencia de los síntomas, va a urgencias. Entonces en urgencias es verdad que el primer electro es normal, pero bueno, en un primer eco, que como veis, pues para que os ubiquéis los internistas, es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral, la aurícula izquierda. Vemos, si se vuelve a mover, a ver, perdón, que voy a volver a... Vamos a ver. Que esta parte del ápex del ventrículo izquierdo pues no engruesa, no se contrae como el resto de segmentos. Y vemos aquí algo que está ahí como haciendo un poquito de ocupación de espacio, que tiene todo el aspecto de ser un trombo. Bueno, pues nada, esta chica resulta que tiene biomarcadores elevados, troponina bastante elevada, NT-proBNP elevado, pero bueno, como nos pasa a veces con este tipo de paciente joven, que nos resistimos a pensar que la patología sea coronaria, pues inicialmente se enfoca el estudio como que no convence mucho a los que la ven inicialmente de que sea un síndrome coronario, a pesar de sus biomarcadores, y se le solicita un TAC coronario, que la verdad es que la disponibilidad en este hospital es bastante buena. Y entonces, en el TAC, curiosamente lo que vemos, bueno, este es el tronco, esta es la descendente anterior, vemos como en la descendente anterior media, pues hay una zona que parece que se estrecha un poquito la luz, pero sin llegar a ser una placa obstructiva de más del 70%, no es una lesión severa, y con un programa que tenemos para analizar las características de la placa, que luego os explico un poquito mejor, vemos que ahí hay una placa de componente blando, ¿no? Bueno, pues finalmente esta chica se somete a un estudio mediante coronariografía y lo que se ve es, pues sí, efectivamente en esa descendente anterior media, una placa que parece parcialmente trombosada, no condiciona una estenosis severa y distalmente también parece que hay cierta embolización distal de trombo. No sé si se llega a ver un poquito la área distal, se ve que hay unos defectos ahí de reflexión. Bueno, pues finalmente esta chica se decide tratar con tratamiento antitrombótico, inhibidores de la glicoproteína 2B3A, antiagregación y heparina, y se dejan pasar unos días y se repite la coronariografía en la que ya se ve que bueno, persiste esa placa, que no es una placa estenótica, pero que, bueno, que se ve y se le realiza esta técnica de imagen. Es una técnica de imagen invasiva, es una tomografía de coherencia óptica que nos permite con muy alta resolución ver bien la arteria, la pared de la arteria y diferenciar lo que es una placa fibrosa, una placa lipídica y como veis aquí, pues a este nivel tiene es una pequeña placa, una pequeña ulceración. Esta es la típica imagen de fibroateroma lipídico con esta pequeña ulceración que es lo que en su momento a esta chica le causó el síndrome coronario que tuvo, ¿no? Esto es un ejemplo de que a veces tenemos el riesgo delante y no lo queremos ver, como nos pasa con un paciente joven que tendemos a pensar que no puede tener un cuadro coronario. Esto es lo que a veces nos puede pasar con algunos pacientes VIH, sobre todo si son jóvenes, que tardamos un poco en asumir el riesgo que pueden llevar puesto, ¿no? Esta chica era fumadora, tomaba antecedentes familiares y luego, bueno, no lo he dicho, pero también se sospechaba que había tenido un COVID reciente, que como sabéis hemos visto muchas complicaciones trombóticas en el contexto de infección por COVID. Entonces, en plan, un poco de visión general, ¿qué aportan
las técnicas de imagen en prevención cardiovascular. Pues realmente cuando hablamos de la prevención cardiovascular, lo fundamental para estimar el riesgo son los scores de riesgo. Ya lo ha dicho Miriam, lo que más pesa es los propios factores de riesgo. Y por eso están estas escalas que en función de la edad, los niveles de tensión arterial, de colesterol. Esta es la nueva versión del score de la europea que añade otra tabla para los pacientes de más de 70 años. Ahora ya en vez de estimar la mortalidad, se estima la morbimortalidad para tener una visión un poco más amplia. No solo queremos prevenir la muerte, también queremos prevenir los eventos, ¿no? que pueden deteriorar la calidad de vida. Sabemos que estos scores tienen una limitación, no son aplicables a pacientes que ya llevan el riesgo opuesto, pacientes que ya sabemos que tienen una enfermedad aterosclerótica, diabéticos, con insuficiencia renal avanzada, hipercolesterolemia familiar, o que puede ocurrir con estos scores, que aunque sean también útiles en pacientes VIH, pues en algunos casos podemos estar infraestimando el riesgo, por lo que hemos dicho, que en general hay cosas que no se integran en estos scores que pueden estar también jugando un papel en que la aterosclerosis sea un poco más acelerada. Y es que lo que nos interesa a nivel de imagen es, de alguna forma, discernir lo que es placa vulnerable, que es aquella placa que tiene más posibilidades de producir un infarto, de lo que es la placa estable, ¿no? Y de hecho es que además la placa vulnerable es una placa que en general produce poca estenosis comparada con la placa estable, tiene una cápsula fina, un core lipídico importante, tiene un componente inflamatorio y lo que necesitamos un poco son herramientas para antes de que ocurra el evento determinar qué pacientes tienen este tipo de placa. Hemos hablado del score de calcio. El score de calcio pues tiene muchas ventajas, ¿no? No necesitamos contraste, se hace muy rápido, con baja radiación y sí que discrimina el riesgo, aunque es verdad que el calcio es un proceso dentro del proceso evolutivo de la aterosclerosis es un poco más tardío, es decir, que sabemos que a mayor edad va a haber más calcio y no siempre es sinónimo de que esa persona vaya a tener un infarto a corto o medio plazo, pero sin embargo sigue siendo un predictor de riesgo, ¿vale? Como he dicho, es un estudio de baja radiación y nos permite dos cosas. Primero, establecer una puntuación de calcio. O sea, nosotros vamos a cuantificar, es una medida cuantitativa, vamos a cuantificar recorriendo las arterias coronarias del paciente qué cantidad de calcio tiene. Es una medida de carga de placa calcificada. Esa cantidad, ¿cómo la vamos a convertir en el percentil? Pues la vamos a llevar a unas cohortes prospectivas muy amplias, como la cohorte MESA, que nos van a decir cómo está ese paciente respecto a los de su misma edad y sexo, y su misma raza, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el score de calcio, a más calcio, pues mayor riesgo de eventos, eso es real, aunque es verdad que en poblaciones más jóvenes podemos estar infraestimando el riesgo. Como he dicho, ¿cómo obtenemos el percentil? Pues en el registro MES hay unas calculadoras que las podéis coger, vamos, las podéis bajar de la calculadora, tú metes la edad, el sexo, la raza, el score de calcio que te da el estudio. ¿Y qué nos dice? Pues que en este caso, por ejemplo, mujer de 54 años, joven, con un score de 260, pues esta mujer está en el percentil 99 para su edad, o sea, que es un percentil muy alto. Es decir, ¿qué nos quiere decir eso? Pues que a esa edad y siendo mujer lo normal es no tener calcio. Si es un varón con una puntuación parecida, pues el percentil es más bajo porque en el varón, pues digamos que la prevalencia de placa calcificada es más alta o ocurre antes. Y si es una persona de más edad, pues el percentil es más bajo por lo que he dicho, porque la aterosclerosis es un proceso evolutivo, normal, y a cierta edad lo normal es tener cierta calcificación coronaria en edades avanzadas. Esto tiene su interés porque no necesitamos pedir específicamente un score de calcio. Nuestros pacientes y sobre todo los vuestros muchas veces tienen un TAC torácico por algún motivo. Revisad las imágenes, porque a veces es que el calcio se ve muy bien. Aunque no se haya hecho una determinación de la puntuación, el calcio se ve muy bien. Y ya la presencia de calcio, si es un paciente en el que tenemos dudas de si poner o no estatinas, ya debe ser un poco un aliciente para ser más proactivo en las medidas de prevención cardiovascular en ese paciente. Y, por ejemplo, en este estudio, estamos en plena pandemia todavía, desgraciadamente, hemos hecho muchísimos TAC de tórax y se ha visto que aún sin tener la herramienta de cuantificar el calcio, aquellos pacientes que tenían un calcio cero con COVID tenían una menor tasa de eventos cardiovasculares en el seguimiento. O sea que también es un predictor pronóstico en este contexto, incluso aunque no lo hayamos pedido específicamente. Un score de calcio de 0, o sea, la ausencia de calcio coronario, tiene un valor predictivo negativo muy alto, de más del 98%. ¿Qué quiere decir? Pues que
que si estamos dudando si poner o no estatinas a nuestros pacientes en prevención primaria, pues nos puede ayudar a lo mejor a inclinarnos por no poner una pastilla más a un paciente que ya toma unas cuantas y que todos los días me dice, doctora, ¿me va a quitar alguna pastilla? O al revés, si tenemos un paciente que en teoría es de bajo riesgo, pero tiene calcificación coronaria, pues oye, aquí ya se inicia el proceso de aterosclerosis, ¿no? Vamos a iniciar las medidas de prevención. En definitiva, el calcio score es un subrogado de placa calcificada. Es un predictor independiente de riesgo, al margen de lo que nos digan los scores. Esto para pacientes asintomáticos. Y es una herramienta que puede ser útil a la hora de reclasificar el riesgo, porque tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los eventos ocurren en pacientes que por los scores son de bajo riesgo o intermedio. No está indicado como predictor de riesgo en pacientes de alto o muy alto riesgo, esos pacientes ya llevan el riesgo puesto, no hace falta más pruebas para iniciar las medidas de prevención y no se recomienda como prueba única en pacientes sintomáticos. Un poco por lo que ha comentado Miriam, porque el score de calcio mide calcio, pero no ve la placa blanca. Tenemos herramientas de postprocesado en el TAC muy útiles para hacer una caracterización tisular de la pared de la arteria coronaria. ¿Vale? Esto es una cosa que nos da muchísima información. Cuando hacemos ya la angiografía no invasiva, ya podemos caracterizar la pared. Y con estas herramientas podemos diferenciar, además con colores, lo que es placa lipídica, en este software es roja, de la placa fibrosa, azul, o de la placa calcificada, que es amarilla. Y esto además nos va a permitir hacer medidas objetivas de la carga de placa de nuestro paciente. Que os suenen estos criterios de placa vulnerable, porque lo vais a leer en la bibliografía, que consultéis. La placa de baja atenuación, esa placa que se ve ahí como oscurita, ¿no? En negrita, esa placa es una placa vulnerable. El signo del servilletero, napkin ring sign, este es un signo en el que vemos una placa de baja atenuación y en el centro un núcleo más negrito. No se ve muy a menudo, pero cuando se ve, ojo, que esta placa, esta es la luz del vaso con su contraste, cuando la vemos es una placa con criterio claro de vulnerabilidad. Es una placa que puede ser inestable. El signo del remodelado. ¿Eso qué es? Pues eso es que la arteria parece que engorda en el punto ese en el que hay una placa vulnerable, parece que coge un poco la forma como de una morcilla, ¿no? No es una arteria lisa. Y el spotty calcium, que son esas calcificaciones punteadas, es peor tener esta calcificación punteada cerca de una placa blanda, que es una placa mixta, que tener un molde de calcio que parece como un tubo de pasta de dientes, como digo yo, que eso a veces es una placa más estable, que no esto, una placa no obstructiva, pero con una calcificación punteada. Todos estos son criterios de placa vulnerable y además es que están validados en cortes de pacientes, en este caso sintomáticos, con electronorma y troponina negativa, les hacían el escáner y todos estos criterios, el remodelado, baja atenuación, el napkin ring sign, el spoticalcium, sumados, si se da el caso, a la estenosis, todos son predictores de eventos en el seguimiento. Y bueno, por poner un ejemplo, este es un paciente, arriba tenéis las imágenes de su TAC coronario que se hizo por dolor torácico, es un paciente que, como veis, tiene ateromatosis mixta, tiene placas de baja atenuación, placas calcificadas, tiene bastante afectación coronaria, aunque no hay lesiones obstructivas. Y en la DEA, la descendente anterior, esto aquí amplificado, vemos esta placa que tiene varios de esos criterios que he comentado de placa vulnerable, el spoticalcium, baja atenuación y un poquito de remodelado, un poquito gordito. Bueno, pues este paciente 6 meses después tiene un evento coronario, un síndrome coronario agudo justo a nivel de esa placa. Ya con esto teníamos herramientas suficientes para activar todas las medidas de prevención cardiovascular, pero bueno, un poco por ilustraros. El análisis de la placa. Tenemos el análisis cualitativo, ya he dicho, la composición de la placa, esos criterios de vulnerabilidad y muy importante también a nivel de investigación, sobre todo, el análisis cuantitativo, el volumen de placa. Las herramientas nos permiten estimar el volumen de placa en milímetros cuadrados. La carga de placa o el plaque burden, que os sonará de la literatura, que divide el volumen de placa respecto al volumen del vaso. El vaso es la luz y su pared. Y estos son criterios que vamos a ver como endpoints primarios y secundarios de muchos estudios. Y luego, por supuesto, a nivel cuantitativo, el grado de estenosis. ¿Cuándo usar estas técnicas en la práctica? Bueno, tenemos 2 escenarios posibles. Estamos hablando de una técnica que no requiere meter catéteres, pero que bueno, no deja de ser con contrastes, una técnica que bueno, no es un eco, estamos radiando además, aunque intentamos hacer protocolos de baja radiación. Pues tenemos el escenario del paciente asintomático o el paciente con síntomas. Realmente,
En el paciente asintomático, el nivel de recomendación por ejemplo, del score de calcio es bajo. En las guías nuestras 2B, B, las guías de prevención cardiovascular. Se puede usar como modificador de riesgo en aquellas categorías de bajo riesgo moderado en las que tengamos un poco la duda de si iniciar o no tratamiento, por ejemplo, con estatinas, sobre todo en este tipo de pacientes polimedicados que a veces tienen intolerancias, como modificador de riesgo. Pero ya digo que las guías con un nivel de recomendación bajo. Paciente con síntomas, y cuando digo síntomas, estas son las guías de síndrome coronario crónico, dolor torácico o disnea. En el paciente con síntomas, el nivel de recomendación de estas técnicas es mucho más alto. Es decir, que ya pasamos a un nivel 1B o 1C, y lo que nos dicen las guías es que hagamos o un TAC coronario o una prueba funcional con imagen, y en función de la probabilidad pretest de esos síntomas, nos declinemos por una o por otra. Pero ya digo, con un nivel de recomendación muy alto. ¿Y cómo decidirnos? Pues las guías lo que nos recomiendan es en pacientes con una probabilidad pretest baja o intermedia, usar el TAC, y en pacientes que tengan una probabilidad más alta, usar una prueba de imagen con una prueba funcional con imagen, por ejemplo, un ecocardiograma de esfuerzo. ¿Qué pasa con esto? A ver, esto a mí me encanta el TAC coronario, a mí yo encantada, ¿no?, de que se promocione, pero es que no tenemos agendas suficientes para hacer tantos TAC coronarios, eso es la verdad. O sea, es que dolor torácico y disnea es el síntoma estrella de nuestras, no solo las nuestras, de muchas consultas. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que esto está bien, está basado en un estudio muy importante que es el Scott Hart Trial, en el que se veía que si empezaba por hacer un TAC coronario, pues será más proactivo a la hora de prescribir las herramientas de prevención, y eso se traducía a un mejor pronóstico, menos eventos. Pero ojo, lleva esto a la práctica y de verdad que os digo que a veces es imposible hacer TACs a todos estos pacientes que teóricamente serían candidatos. Y ya centrándonos en el paciente con VIH. Bueno, ya lo ha comentado Miriam, es un paciente que en general pues, tiene una alta carga de factores de riesgo, muchas veces el estilo de vida es un poquito regulero o lo ha sido, tienen los efectos metabólicos de las terapias antirretrovirales, que bueno, es verdad que ya has comentado pues que ahora hay, digamos que hay un abanico más amplio, que ya se mira más esto, pero bueno, eso está ahí. Y luego la inflamación y la activación inmunológica crónica, que parece que actúan un poco como, digamos, promocionando ese proceso de aterosclerosis y esa placa blanda. Lo que está claro es que los pacientes que tienen infección por VIH, aunque estén bien correctamente tratados desde el punto de vista de su VIH, tienen hasta el doble de riesgo de tener enfermedad cardiovascular, y esto tiene un impacto muy importante, ¿no?, en vuestras consultas. En las nuestras al final pues ya no se mueren de SIDA, pero sí que se mueren de enfermedad cardiovascular. El problema que tenemos con la predicción de riesgo en estos pacientes es que los scores habituales son útiles porque hemos hecho el peso que tienen los factores de riesgo, pero aún así siguen infraestimando el riesgo de estos pacientes, ¿vale? No tienen en cuenta esta activación inmunológica ni la inflamación. Es verdad que en estos pacientes, pues eso, tienen en general más comorbilidad, son más jóvenes, con lo cual somos menos proactivos a tratar. Y el tema del estilo de vida, que bueno, vosotros hacéis una labor enorme, ¿no? Pero que es verdad que como mucho, en fin, que es otro factor. Y esa infraestimación del riesgo hace pues, que se retrasen las medidas de prevención. Entonces, por eso hay mucho interés en establecer biomarcadores de riesgo, y uno es el score de calcio, porque es mucho más fácil hacer un score de calcio que una angiografía no invasiva, es más rápido. Ya hemos hablado de este tema. O otros posibles biomarcadores, la lipoproteína A, la proteína C reactiva, el índice tobillo-brazo. De todo esto pues todavía se sigue hablando, ¿no? Y se sigue intentando buscar un poco la llave mágica que nos ayuda a mejorar la predicción de riesgo en estos pacientes. Pero en cualquier caso, lo que es cierto es que el TAC y las pruebas de imagen, como he dicho, ya se utilizan a nivel de investigación un poco en esta búsqueda de mejorar el pronóstico cardiovascular de los pacientes con VIH. Ya se usan como endpoint, como objetivo. O sea, se mide la carga de placa para saber si lo que estamos haciendo está bien hecho o no, ¿no? Carga de placa calcificada o no calcificada. Y bueno, esto al final es un ejemplo por ilustrar un poco todo esto. Es un paciente de Nacho, es un paciente de 70 años que tiene una infección bien controlada, es un nivel de CD4, tiene unos factores de riesgo muy bien controlados por su super internista, el doctor Bernardino. Este es su tratamiento. Y este es un paciente que está en un estudio y se le ha hecho un estudio con TAC, con SCORE y con angiografía no invasiva,
por el estudio, porque no tenía síntomas. Entonces, pues vemos un poco lo que hemos ilustrado. Bueno, es un señor ya de 70 años que tiene un score de calcio total de 1000, o sea, tiene bastante carga de placa calcificada, eso en las tablas de percentil se traduciría más o menos en un 80. Y cuando hacemos la angiografía, pues vemos, pues sí, que efectivamente, pues estas coronarias no son lisas, ¿no? Tienen plaquitas calcificadas y no calcificadas. Cuando ponemos el análisis de caracterización de la placa, vemos que hay amarillos, que hay calcio, hay azul, que es placa fibrosa, y vemos incluso que en esta ramita, que bueno, es una rama secundaria, es una obtusa marginal, es que hay incluso una lesión severa, o sea que aquí el vaso pues, se pierde la luz, luego se recupera de alguna forma de ser una lesión total. Pero bueno, es que este señor, curiosamente, pues no ha tenido ni infarto ni angina, un poco para que nos demos cuenta de que es que esto está ahí. Podemos verlo, querer verlo o no verlo, pero y esto es un señor que está impecablemente tratado. O sea que realmente sí que estamos viendo pues, que cuando buscas, encuentras. Estos pacientes tienen mucha carga de enfermedad aterosclerótica. Y un poco como conclusión, dado el impacto creciente de la mortalidad cardiovascular en pacientes con VIH, necesitamos herramientas costo-efectivas de predicción de riesgo. No solo hay que demostrar que son útiles, sino también que son costo-efectivas, porque estamos en un sistema nacional de salud y eso también tiene un valor. La inflamación crónica y la activación inmunológica pueden jugar un papel, aunque ya hemos visto que hay cierta confusión en los estudios. Al final tampoco hemos encontrado la llave mágica que determine cuál es el factor que nos da la clave de esto. El desarrollo de biomarcadores que permitan identificar y reclasificar a estos pacientes más allá de los scores habituales es muy importante y en eso estamos, ¿no? Y la caracterización no invasiva de la pared coronaria ofrece una información muy valiosa que tiene implicaciones clínicas y pronósticas, pero claro, esto probablemente no sea café para todos. Y es muy necesario consolidar la evidencia sobre estos biomarcadores de imagen en pacientes con VIH. Y bueno, ya muchas gracias. Esto es otra imagen que es muy bonita, ¿no? Tenemos una hemodinamista que conoce estas técnicas intravasculares, pero que bueno, quería acabar con una imagen como esta.